Escuchas a Héctor Rosales en radio. Me escuchas en este 9 de septiembre del año 2024. Lunes 9 de septiembre, feliz inicio de semana. Iniciamos con notas rápidas. Bueno, pues en estos momentos se han cumplido ya más de 21 días de paro nacional del Poder Judicial de la Federación. Y este paro y esta serie de manifestaciones, como las que presenciamos el día de ayer, manifestaciones multitudinarias en contra de la reforma antijudicial de López Obrador, no van a cesar. Es lo que anuncian, no van a cesar hasta que se cumpla el objetivo de defender la división de poderes, hasta que se cumpla el objetivo de echar atrás la antirreforma judicial, que elimina la carrera judicial, que abre el poder judicial a las tentaciones de los poderes económicos, siendo que en México los poderes económicos, sobre todo que resaltan, es el dinero de la droga, es el dinero de los cárteles criminales, que ya están también ejerciendo presión, se denuncia, contra los senadores de oposición, los 43 senadores de oposición, de los cuales Morena está amenazando con la fiscalía. Está intentando sobornar a los senadores de oposición porque les falta un voto para tener 86 votos en el Senado, que es la mayoría calificada. Con esto es con lo que comenzamos. El senador priista Miguel Riquelme, exgobernador de Coahuila, regresó al Senado de la República después de ser intervenido médicamente. Existía la duda de si ese era un pretexto para traicionar a la oposición y votar a favor, en cierta forma, con su ausencia, a favor de la antirreforma judicial. Pero no, pues ahora ha compartido a través de su cuenta de X que ya está en la Ciudad de México, que se está recuperando de una operación de catéter y llegó acompañado de el político suplente, de su suplente Gabriel Elizondo, por si fuera necesario. También informó Miguel Riquelme que sostuvo una reunión con los dirigentes del PRI y otros senadores previo a esta importante votación. Por otro lado, el político que se ausenta es Marcelo Ebrard de Morena. Se ausenta por tiempo indefinido, pero dejó como su suplente a un miembro de la secta masónica pederasta Luz del Mundo, a Emanuel Reyes Carmona. Nótese que en México es imposible que los sacerdotes católicos pudieran ocupar un cargo público, desempeñar un cargo público pese a tener pues la formación académica para ello, la trayectoria y la honradez para ello. Pero en México, con las leyes establecidas por el satanista Benito Juárez, sí se permite que líderes heréticos y sectarios, sobre todo ligados a la extrema izquierda narcotraficante y pederasta como Morena, puedan acceder a cargos públicos. Es alarmante, ¿no? Ayer, durante la noche, después de 10 horas de inútil parloteo y de declaradas mentiras por parte de la Comisión de Puntos Constitucionales que está controlada por el partido Morena de López Obrador, se aprobó en lo general y en lo particular el proyecto de reforma contra el Poder Judicial de la Federación. La noticia fue anunciada con burla, con sorna, por parte de políticos de Morena, como la ex fiscal a modo Ernestina Godoy, acusada de espionaje y de utilizar su cargo para favorecer a los grupos criminales de la droga de la Ciudad de México, Citlali Hernández, que pues ha sido parodiada en múltiples ocasiones por los medios de comunicación y por los críticos, debido a que Citlali Hernández es una militante del partido Morena, una de las más agresivas, una de las más groseras y violentas, pero a la vez su físico, que tiene una enfermedad de obesidad tipo 2, ya casi mórbida, que le impide moverse adecuadamente, pues es uno de los puntos de ataque. Y también hay que recordar que Citlali Hernández constantemente se burla del físico de las personas y le gusta poner apodos igual que al presidente López Obrador. Por eso es que le han llamado en repetidas ocasiones la cena gorda. Será votada, entonces, por tanto, este proyecto que emite la Comisión de Puntos Constitucionales
pasa a ser sometido a votación al Pleno del Senado. Ayer me preguntaban, entonces ya nos traicionaron uno de los 43 senadores de oposición y por eso se aprobó en la Comisión de Puntos Constitucionales. No, la Comisión de Puntos Constitucionales está controlada por Morena, por eso ahí lo aprobaron. Pero esto tiene que pasar al Pleno del Senado, donde se necesitan 86 votos para aprobar una cosa tan terrible como la reforma antijudicial. Pero Morena, al parecer, no tiene esos votos, solamente tiene 85, le faltaría un voto. Entonces, es posible que esto no pase. Incluso se ha especulado en las últimas horas que pudiera haber un senador de Morena que incluso les restara otro voto, que dejara con 84 o con menos. Vamos a ver qué es lo que ocurre. Sinvergüenzas. Bueno, pues un morenista verde es un sinvergüenza. Se trata de José Reyes, conocido como Reyitos. Este señor se registró para ser alcalde en San Luis Potosí como si fuera una mujer. Ganó la elección y dice que es una alcaldesa. Esto es lo que está ocurriendo en México y en los deportes con la ideología esta de género o la ideología transexual elevada a ley. Este hombre no tiene ninguna característica femenina y antes de esto no se le conocía que se ostentara como mujer. Simplemente se registró como mujer para ocupar un cargo y burlarse de la denominada paridad de género. Grosero, José Reyes le responde al periodista, al reportero: ¿te importa mucho el género? ¿Tienes un problema con el género? Y él le dice: no, simplemente le estoy preguntando cómo referirme a usted, como una mujer o me refiero a usted como hombre, porque usted se registró como mujer. Le estoy preguntando porque esto es muy polémico, o sea, usted desata mucha polémica por su comportamiento. Vamos a escuchar el momento en el que pues le responde de forma agresiva al reportero este señor José Reyes Martínez, Reyitos, que se hizo pasar por mujer para tener el cargo de alcalde. Un morenista verde, un morenista del Partido Verde Ecologista de México ligado a Morena. ¿Cómo nos debemos de referir con usted? ¿Es como mujer o como hombre? ¿Tienes algún problema tú con el género? Para preguntarle. ¿Tienes algún problema? Es que has generado controversia. Entonces, ¿tienes algún problema? Por eso le pregunto. Alcalde, por eso le estoy preguntando. ¿Cómo debemos de referirnos con usted? ¿Cómo nos debemos de referir con usted? ¿Es como mujer o como hombre? ¿Tienes algún problema tú con el género? Para preguntarle. ¿Tienes algún problema? Es que has generado controversia. Entonces, ¿tienes algún problema? Por eso le pregunto. Alcalde, por eso le estoy preguntando. Obeso, bravucón, abusivo, es este señor José Reyes Martínez, que se registró como mujer para ser alcaldesa. El problema es que pues este sujeto no es una mujer y que los que han estado impulsando estas nefastas leyes de representación transexual o gay, lo que han abierto es la posibilidad a que cualquiera de estos cínicos de Morena puedan registrarse como lo que no son. Vamos con otra nota. También hay sinvergüenzas en organismos internacionales. Hay un conflicto de interés, una burla en la Corte Penal Internacional. Resulta ser que la abogada Venkateswari Alagendra, así se llama, Venkateswari Alagendra, es una de las defensoras del dictador, del criminal que se dedica a cometer terrorismo de Estado, Nicolás Maduro de Venezuela. Es su abogada. Ahora, el problema es que esta señora, Venkateswari, pues es familiar del fiscal Khan. Es familiar del fiscal de la Corte Penal Internacional, al cual le han solicitado el gobierno de Argentina, expresidentes y los mismos venezolanos que gira una orden de detención contra el dictador Nicolás Maduro por la represión, por el asesinato que hace de los manifestantes, que él pues desconoció al presidente electo Edmundo González Urrutia, el cual ya se anunció que se ha exiliado en España por las muchas amenazas en su contra.
Es cuñada del fiscal Khan. Ahora dicen que nos tenemos que tranquilizar que porque el fiscal, muy honesto, que no había reportado esta situación, que se había opuesto por todos los medios a que su cuñada hiciera negocios de ser su defensora, la defensora de Nicolás Maduro, en los procesos que se le siguen en la Corte Penal Internacional. Esto explicaría por qué las denuncias por crímenes contra la humanidad, como asesinar manifestantes, como declararse presidente electo que hace Nicolás Maduro sin tener ninguna prueba que lo respalde, sin tener ningún acta electoral, sin exhibir nada, pues ¿por qué no proceden, no? ¿Por qué no procede el fallo de la Corte Penal Internacional contra Maduro? La Corte es corrupta y está sesgada muchas veces a dictadores comunistas y al terrorismo islámico. Esto se ha denunciado por muchas naciones que se han visto agraviadas por los fallos de la Corte Penal Internacional. Abogada de Nicolás Maduro, es cuñada de el fiscal de la Corte Penal Internacional, quise decir, revela el periódico The Washington Post. El Washington Post además explica que existe un código de conducta para la oficina del fiscal Khan que ordena que sus miembros tienen que abstenerse de cualquier conflicto de interés, cualquier vínculo con los que están siendo enjuiciados, que pueda sugerir que hay un interés personal en los casos que están conociendo, incluyendo una relación conyugal, parental o de otra relación familiar cercana, personal o profesional con cualquiera de las partes. Ese precepto se está violando. Nos indican que tenemos que estar tranquilos que simplemente porque el fiscal diga, cuando Alejandra compareció ante el tribunal en representación del equipo de Maduro en noviembre, nadie objetó su papel. El equipo presentó su apelación legal de la investigación. Pero que el fiscal de la Corte Penal Internacional, Karim Khan, se había opuesto vehementemente a que pudiera defenderlo su cuñada. Por ejemplo, Nicolás Maduro es investigado por delitos contra la humanidad como tortura, privación ilegal de la libertad, ejecuciones extrajudiciales arbitrarias fuera de los cánones legales contra sus opositores políticos, crímenes contra activistas, crímenes contra periodistas, crímenes contra la libertad de expresión. Lo que hace un dictador narcotraficante como Maduro. Y el fiscal y la Corte Penal Internacional retrasan resolver lo que está muy claro, ¿no? Siempre hemos visto que al narcotraficante Nicolás Maduro le dan tiempo para reprimir a la oposición, el tiempo que le dio el dictador López Obrador, el tiempo que le dio Gustavo Petro, el tiempo que le dio el dictador de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, que sigue ilegalizando la libertad de expresión pese a las manifestaciones multitudinarias a favor de que se vuelva a restablecer X. Estos son la clase de personajes que respaldan a un criminal como Nicolás Maduro y le dan tiempo para mantenerse en el poder. La dilación, le dan tiempo para violar derechos humanos, le dan tiempo para torturar al pueblo de Venezuela. Ahí están las masacres. Tenemos que estar padeciendo a personajes como López Obrador que se burlan tanto de las masacres de México como de Venezuela. Hay poca información sobre esta señora corrupta, sobre esta señora Venkateswari Alejandra, vamos a decirle Alejandra, la abogada defensora del dictador Nicolás Maduro en la Corte Penal Internacional. Hay poca información al respecto de quién es ella, pero esencialmente podemos decir que es una mujer de nacionalidad india. Un artículo de un medio de comunicación que, por cierto, está teniendo muchos problemas por atiborrar su sitio con tanta publicidad basura, que es La Tercera, un medio de comunicación de Chile, tituló un artículo en el año 2018 refiriendo a esta señora como la abogada de la esperanza. Yo que ustedes, a los de La Tercera, borraba inmediatamente eso porque pues intentan presentarnos a estos personajes, a estos abogados corruptos de la Corte Penal Internacional, como personas
limpias, como personas morales, como personas imparciales y además como si fueran una fuente de esperanza. No hay nada de eso. Alejandra creció entre la India e Inglaterra. Volvió a Malasia para estudiar la secundaria en el Garden International School, uno de los colegios más antiguos y prestigiosos del país. Ella pertenece a una familia de la élite adinerada. Y para seguirse sumando más dinero, defiende al dictador Nicolás Maduro. Se licenció en Derecho en la Universidad de Londres y consiguió un máster en Leyes de la Universidad de Malasia. Universidad de Malaya. También cursó un diplomado sobre la ley de la Sharia islámica, esa ley que establece la pena de muerte para homosexuales, esa ley que persigue y golpea a las mujeres y las mata si se quitan el velo islámico, porque es un pecado gravísimo que las mujeres muestren su cabeza dentro de la ley de la secta islámica. Vamos viendo entonces quién es esta señora, es siniestra, ¿no? Dice que tiene un diplomado para aplicar a nivel mundial, fíjese, aplicar a nivel mundial la ley de la Sharia islámica porque estudió en la Universidad Islámica Internacional al comienzo de su carrera profesional. Ella es de etnia india, no dice si es de la secta hindú, afirma que tuvo que aprender el idioma local que es el Bahasa Melayu tras cursar varios de sus estudios en inglés. Malasia es donde quiero servir como abogada y donde quiero vivir. Mi idea de practicar la abogacía nace siguiendo los pasos de mi madre. Es lo que dice esta señor Venkateswari Alejandra, que, siguiendo los pasos de su madre, le gusta defender a asesinos de mujeres y niños como Nicolás Maduro. Y que digan que esto es discriminación o cualquier otra cosa, no se engañen. A usted no le gustaría y a usted no le conviene que su caso sea conocido por una persona de la secta hindú o de nacionalidad india, porque muchas cosas que son inmorales en Occidente, muchas cosas que comprendemos fácilmente que son perversas, en su secta no las comprenden tan fácilmente y es posible que tengan una visión muy parcial de lo que es la justicia. Hay una publicación de acdemocracy.org que habla precisamente del conflicto de interés. Traducido dice, la Corte Penal Internacional en una encrucijada por posible conflicto de interés y riesgos para la credibilidad, fechado el 2 de septiembre de 2024. La Corte Penal Internacional, creada para hacer justicia contra crímenes más atroces del mundo, se encuentra bajo un intenso escrutinio público. Han surgido preocupaciones con respecto a posibles conflictos de interés, mala conducta que pueden haber comprometido la integridad de un caso clave, de casos clave, durante las últimas 2 décadas. Un aspecto central de estas preocupaciones es la relación entre el fiscal Karim Khan, los aspectos más destacados de su perfil a continuación, su esposa Dato Shimala Alejandra y Andrew Kai Lai, colega del equipo jurídico conocido como Temple Garden Chambers, al que todos pertenecen, y los importantes papeles que han desempeñado en algunos de los casos más destacados de la Corte Penal Internacional en los últimos 20 años. El caso de corrupción en el caso de Maduro es simplemente uno de muchos otros que se están reportando. Aquí hay una lista, dice, del año 2001, caso de Timor Cancio López de Carvalho, supongo que se pronunciaría también como Carballo. Se desempeñó como defensor principal de Carvalho en la Autoridad Transitoria de las Naciones Unidas para Timor Oriental, ante el grupo de especialistas sobre crímenes graves en Timor Oriental. Dicen que también tuvo una participación corrupta en ese caso. Charles Taylor Sierra Leona, del 2006 al 2007, el horrendo violador de los derechos humanos, el presidente Charles Taylor, que fue declarado culpable de 11 cargos por crímenes de guerra contra la humanidad y actualmente cumple una condena en el Reino Unido. Resulta ser que en este caso también Alejandra, su familiar del fiscal, formó parte del equipo de acusación mientras que Khan dirigió la defensa.
el hecho de que Khan y Alejandra estuvieran nuevamente en bandos opuestos en un caso de alto perfil plantea inquietudes sobre la imparcialidad de sus procedimientos. Además, Khan fue acusado de faltarle al respeto al tribunal al organizar una salida en la audiencia de apertura, alegando que no representaría a Taylor, pero aparentemente fue una maniobra para ganar tiempo para la defensa. Las sospechas aumentaron cuando anunció que el nuevo abogado defensor de Taylor sería un colega y amigo del mismo fiscal Khan, ahora fiscal, Andrew Kailai. Funcionarios sudaneses, Bar Idris Abu Garda y el presidente Omar Bashir, 2008-2010, Alejandra estuvo una vez más en el equipo de la fiscalía, esta vez contra el presidente sudanés Omar Bashir de Sudán y miembros de alto rango del gobierno, ante la Corte Penal Internacional. Por último menciono el caso de Kenia, el presidente William Ruto y el abogado Paul Gircheru, 2008 a la actualidad. En este caso en curso, el actual presidente de Kenia y otros altos funcionarios es particularmente preocupante porque Khan y su cuñada Alejandra, hermana de su esposa, todavía estaban en lados opuestos de los casos en curso. Khan inicialmente actuó como abogado defensor y asignó a Shyamala Alejandra, posible pariente de Bekateswari Alejandra, el caso en mayo del 2023. El caso fue desestimado en 2006, pero Ruto no fue absuelto, ya que el tribunal dictaminó que no había pruebas suficientes. En un fallo dividido, un juez declaró el juicio nulo debido a una incidencia preocupante de interferencia de testigos e intromisión de política intolerante. Y otro caso, Libia, Saif al-Islam Gaddafi, 2011. Khan y Alejandra continuaron con su carrera de codefensa, en la cual pueden sacar mucho partido, pueden sacar muchos beneficios económicos poniéndose en partes en contrario. El fiscal y su familiar, su cuñada, como defensora de los delincuentes. El caso de Maduro es el que nos tiene con más atención, pero obviamente que no es el único. Por tanto, esto tendrá que ser analizado, y de no ser analizado debidamente, pues estaríamos viendo cómo es que la corrupción se entroniza en la Corte Penal Internacional, que siendo una obra humana, entiéndase, un tribunal humano, no es infalible. O sea, tiene problemas y tiene defectos de funcionamiento y tiene fallas. Efemérides. Los acontecimientos más importantes de un día como hoy, que es 9 de septiembre del año 2024. Bueno, un día como hoy, pero del año de 1530, en Europa, Su Majestad el Rey Carlos V y I de España, quinto del Sacro Imperio Romano Germánico, pero el primero de España, y el Papa Clemente VII establecen y nombran la Catedral Metropolitana de la Ciudad de México. Hasta la fecha es un importante centro católico cerca de la plaza principal del Zócalo de la Ciudad de México, dijéramos. Efemérides. En el año de 1541, en Santiago de los Caballeros, en las laderas del volcán de Agua, esto en Guatemala, la viuda del conquistador Pedro de Alvarado jura su cargo como gobernadora del reino de Guatemala. Sin embargo, ella morirá, pues creo que un año después, debido a que pues la fuerte actividad del volcán ocasionó un sismo en el cual se derrumba una iglesia, un templo, y ella queda atrapada entre los escombros de ese terremoto. Una historia trágica. Efemérides. Año de 1551, en la villa de Texcoco, actual Estado de México, recibe el título de ciudad por Su Majestad el Rey Carlos V del Sacro Imperio Romano Germánico y I de España. En el santoral de este día, hoy celebramos a San Pedro Claver.
San Pedro Claver fue presbítero, sacerdote, año de 1654, dedicó toda su vida a ayudar a los esclavos negros en Cartagena de Indias, actual Colombia. Le llamaron incluso el esclavo de los negros, debido a que dedicó toda su vida a luchar contra la esclavitud. Años después, la beata María Teresa Ledochowska, que vivió entre los años de 1863 a 1922, junto con el Papa León XIII, buscaron erradicar la esclavitud en África y fundaron un instituto en honor a San Pedro Claver, llamado el Instituto San Pedro Claver y las Hermanas Misioneras de San Pedro Claver, inspirados plenamente en el trabajo del Santo Claver. Es importante destacar que la Iglesia Católica nunca aprobó la esclavitud como se ha difundido falsamente por muchas organizaciones. Sin embargo, la Iglesia Católica tenía que acatar los ordenamientos jurídicos de las distintas naciones. La Iglesia Católica es una fe, es un credo confesional, no era el gobierno establecido. Esto también hay que recordarlo al momento en el que se habla, por ejemplo, de las penas de la Inquisición. Se le acusa constantemente a la Iglesia de haber ejecutado personas en la hoguera y que eso no era misericordioso, que eso no era justo. La realidad de las cosas es que las personas que llegaban a la hoguera se decía que eran relajadas al brazo secular, es decir, a los gobiernos laicos. Y la mayoría de estas personas se habían ostentado como cristianas y habían confesado sus herejías y además que no se arrepentían de tal condición, de haber traicionado un credo, únicamente con intenciones de tener beneficios económicos, mantenerse en posiciones privilegiadas de gobierno. Pero las resoluciones no eran ejecutadas por la Iglesia, sino por los gobiernos locales. Estos son los acontecimientos más importantes de un día como hoy. Regresamos con más notas rápidas y las mentiras del político morenista Fernández Noroña, Gerardo Fernández Noroña, sobre que, pues una extraña explicación, ¿no? Dicen que en muchas palabras hay muchas mentiras. Él dice que 85 votos del partido Morena, de los senadores de Morena en el Pleno del Senado, asciende a la mayoría calificada, que no se necesitan los 86 votos de los senadores de la oposición, que porque así se puede aprobar. Incluso empieza a hacer una comparativa algo extraña que no se sostiene, diciendo que en la escuela cuando sacaba 6.6, que subía a 7, que porque se redondea, una explicación como de una explicación que además como que lo expone como un estudiante muy mediocre, ¿no? En sus años de estudiante, si es que estudió algo. Porque hasta donde tengo entendido se le señala que hay expedientes en los cuales él fue detenido en el Metro Valderas por robar carteras a los pasajeros del metro. Vamos a escuchar el momento en el que Fernández Noroña dice esto y cómo es que en redes sociales es objeto de burlas porque pues lo que dice no es apegado a ninguna ley, ¿no? Es algo que él se inventó para tratar de justificar que ellos quieren hacer pasar que no tienen la mayoría calificada, pero que de todos modos quieren declarar aprobada la antirreforma judicial. Es tiempo del Poder Legislativo, es tiempo de la Cámara de Senadores, tenemos la mayoría calificada, 85 senadores son la mayoría calificada. No, la realidad de las cosas es que 85 votos no es la mayoría calificada. Incluso el licenciado en Derecho constitucionalista Miguel Carbonell, citando no una ley en específico, sino la misma Secretaría de Gobernación de López Obrador, dice claramente que la mayoría calificada son 86 votos, no 85 votos.
aquí tenemos la captura de lo que comparte Miguel Carbonell. Dice: SIL, Gobernación, Sistema de Información Legislativa, mayoría calificada. Es la mayoría que existe, un porcentaje especial de votación. En el Congreso mexicano, esta corresponde a las 2/3 partes, cuando menos, de los legisladores que se encuentran presentes en el salón de plenos de alguna de las cámaras del Congreso al momento de tomar una decisión o realizar una votación. Considerando que la Cámara de Diputados está integrada por 500 legisladores, se requieren 334 votos para alcanzar una mayoría calificada. Eso ya pasó, ¿no? Ahora, lo que dice sobre la Cámara de Senadores. O un número dice: según el total de asistentes a la sesión, la Cámara de Senadores se requeriría 86 votos a favor para tener la mayoría calificada de los 128 legisladores para lograr dicha mayoría, variando el número en función de los senadores presentes en la sesión del Pleno. Pues ahí está. ¿De dónde van a tener el voto? O sea, están intentando como engañar a la gente, enturbiar las cosas y decir: no, pues es que con 85 nos basta y nos sobra, porque no habla de una cifra exacta. O sea, lo que ellos están inventando es, la ley no habla de una cifra exacta. La ley está hablando únicamente de un porcentaje especial de las 2/3 partes. No, pues no se redondea. ¿Es 86? ¿O no hay reforma antijudicial? Suficientes, contrario a lo que me había dicho aquí en este espacio la semana anterior. Te puedo adelantar es que tengo la tranquilidad de que vamos a cumplirle al pueblo de México y vamos a sacar la reforma al Poder Judicial. Y para ello necesitamos mayoría calificada. Que es 86, ¿cierto? Sí, así es. También depende, porque es muy difícil que en casos muy excepcionales están los 128 senadores. Es muy difícil que haya la existencia absoluta. Todas esas son variantes que hay. Pero digamos, si van los 128, son 85. Es 86, ajá. 86. Sí. Prácticamente lo que está diciendo Noroña es lo siguiente. Son 128 senadores. Lo dividimos entre 3, nos daría 42.66, pero obviamente que no hay ese punto 66 porque estamos hablando de personas. Por tanto, una tercera parte sería 43. Forzosamente tiene que ser 43. O ese 46.66 multiplicado por 2, que serían las 2/3 partes, sería 85.33. Pero eso no puede ser tampoco. Y él dice, es que no asciende, se va abajo. 85 votos es la mayoría calificada, dice él. Pues no, porque hay .33 y tiene que ascender, entonces sería 86. 86 votos es la mayoría calificada. Y ahora quieren interpretarlo mediante la ambigüedad. Es que Morena son puras tranzas, o sea, es lo que quiero que comprendan. Morena se maneja por puros engaños. Dice, no, pues es al revés. En vez de pedir que suba, va a pedir que baje. Que yo creo que eso es lo que intentaba decir también la corrupción de Adán Augusto López, diciendo, es que es 85.33, pero no sube a 86, sino que se queda en 85. Y por eso el ejemplo que estaban haciendo sobre que en la escuela cuando tenías de calificación 6.5, pues no subía a 7, y de esa forma dicen, no, pues entonces ahora se queda en 85, y 85 sería la mayoría calificada, según las anormales interpretaciones que intentan hacer para burlarse del pueblo de México. A continuación les comparto un video de el ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Juan Luis González Alcántara Carrancá,
que compara debidamente la situación de México con el peligro de la Alemania nazi. Cómo es que el régimen de Hitler, del Partido Nacional Socialista Obrero Alemán, pues lo que hacía era que los jueces tenían que jurarle lealtad al líder, al canciller y presidente, porque Hitler tenía los dos cargos, y no jurarle lealtad a la ley. Hay que estudiar qué pasó en la Alemania nazi para entender lo que puede llegar a pasar en nuestros países si no se respeta la democracia, si no se respeta a los poderes judiciales y la posibilidad de que lo que se construyó en 30 años quede quede para la historia, bien o mal. ¿Qué pasó en la Alemania nazi? La Alemania nazi se da cuenta en su poder judicial, y es importante que lo tengamos en cuenta porque ahí crean el Tribunal del Pueblo, de tal manera que lo que prevalecía era pues el derecho que aprobaba el partido. Ahora, yo cuando pongo el ejemplo del partido nazi, y lo he hecho en varias ocasiones y ha caído muy mal, es que exactamente es lo mismo que nos están pidiendo. Cuando nosotros vemos la lista de los nuevos aspirantes a ser magistrados del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa y forman parte de una agrupación de abogados que está vinculada a Morena, pues me asusto, porque es su vinculación a ese grupo lo que los hace aptos para llegar, porque han probado ideológicamente que están vinculados a eso. Ahora vamos a escuchar el posicionamiento de la ministra presidente Norma Lucía Piña. A partir del compromiso que asumí ante la ciudadanía y las autoridades nacionales, hoy pongo sobre la mesa propuestas concretas para un sistema integral de seguridad pública y justicia en México. Esta propuesta parte de un ejercicio amplio de escucha y diálogo con todos los actores de los sistemas de seguridad y justicia, federal y locales, así como con legisladores, organizaciones de la sociedad civil, academia, estudiantes y víctimas de violencia. El documento, que desde este momento está a disposición de todas y todos, es el resultado de un amplio diagnóstico que integra las necesidades reales, tanto de quienes tienen a su cargo funciones de seguridad y justicia, como de quienes interactúan con ellos. También se hace público en este momento una propuesta que surge desde la judicatura en un proceso reflexivo y autocrítico de las juezas y jueces federales, magistradas y magistrados federales, así como personal de los órganos jurisdiccionales y 11 sistemas de justicia locales, cuyo objetivo es aportar a la discusión sobre la reforma judicial desde la experiencia directa de quienes imparten justicia. Esto es importante porque es la propuesta de reforma que dan con su conocimiento los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los integrantes del Poder Judicial de la Federación, los trabajadores del Poder Judicial de la Federación. ¿Quién mejor que ellos para diagnosticar qué es lo que le hace falta al Poder Judicial? ¿Quién mejor que ellos saben de las deficiencias de este sistema? Y Morena no quiso escucharlos para hacer su reforma antijudicial, porque lo único que le interesa a Morena es entregarle el control del Poder Judicial a intereses económicos como el narcotráfico y a intereses políticos y económicos como el partido Morena. Según la denuncia, a López Obrador no le gusta la idea de un poder judicial independiente porque no le permitirían violar derechos humanos. Y él teme que ese poder judicial independiente apruebe la extradición de sus colaboradores vinculados al líder criminal del cártel de Sinaloa, Ismael El Mayo Zambada.
Bueno, pues vamos a ver qué es lo que pasa. Pasamos rápidamente a las principales portadas de los periódicos. Titulares. Primeras planas. El Universal. Aprueban en comisiones la reforma, demolición del Poder Judicial. No es la ruta, denuncia Norma Lucía Piña, ministra presidente de la Corte, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. La mayoría de Morena y aliados turna el dictamen al Pleno del Senado, donde todavía tiene que ser votado y donde estamos esperando a ver pues el sentido de esta votación, ¿no? Cómo se resuelve. Muy atentos ante las posibles mentiras y al posible intento de engaño de Morena para aprobar esto. Anticipan revisión áspera del Tratado de Libre Comercio América del Norte, inquietudes por los cambios a la Constitución, pueden presionar el proceso, denuncian especialistas. Es una nota de Ivette Saldaña. Pues sí, ahí es donde Estados Unidos va a reclamar y va a reclamar muy fuerte. Quiere darle voz a la diversidad. Drag Race All Stars, un evento supongo que de drag queens, hombres travestidos. Pues, no hay mucha información al respecto en la portada como para determinar ello, pero sí tiene una ilustración de un carácter que no tiene que ver con la diversidad, sino más bien con consignas políticas de travestismo. Representación de jóvenes cae en San Lázaro. Menores de 30 años ocupan apenas el 4.3% de las curules en la Cámara de Diputados. Así que, pues ya saben que el partido Morena es de víboras viejas, de víboras retorcidas. No hubo tantos jóvenes como se había especulado que habría. Carlos Loret de Mola, en su columna de opinión, dice: el dólar, el TMEC, el Tratado de Libre Comercio América del Norte, en focos rojos. Ninguno de estos factores o indicadores pues está bien, ¿no? Desde el 2 de junio hemos visto que ha ido decayendo, tiene razón. También nos aparece hoy en la portada del periódico El Universal que el dólar estadounidense se ubica en México en 20 pesos con 49 centavos. Se disparó precisamente a partir de la noticia de la antirreforma judicial, a partir del 2 de junio, en que Morena, mediante una estrategia de corrupción electoral que se extendió durante 5 años, favoreciendo a Sheinbaum y a Morena con programas sociales, pues no son la gran mayoría de México, no son el gran porcentaje del pueblo de México, porque sigue siendo una minoría. No tienen el 60% del pueblo de México, no tienen el apoyo del 50% ni siquiera, del 50% más uno para decir que sean la voz mayoritaria de México, pero son una mayoría un poco más grande que las demás, un poco más grande que el Partido Acción Nacional y que los partidos de oposición. Bueno, Morena con eso reclama una ilegal sobrerepresentación en la Cámara de en la Cámara de Diputados, que es precisamente el daño tan enorme, la ilegal resolución del INE y del Tribunal Electoral, por la cual hoy estamos padeciendo todos estos males de que nuestra Constitución esté amenazada. Pasamos con la portada del periódico Excelsior. Dice: la Corte abre camino para reforma judicial, pero no la reforma de López Obrador, una reforma que realmente sirva. Pide a legisladores escuchar otras voces. La ministra presidenta, Norma Piña, presentó una propuesta para modificar la reforma de López Obrador. Lo que destacan los periódicos, pues es: la demolición del Poder Judicial no es la vía como se pretende. Hoy mismo podríamos dar pasos firmes para hacer los cambios profundos para construir la paz, la justicia y la reparación que México tanto necesita. Y que de esta forma, pues Norma Lucía Piña también está denunciando que en este país, pues eso no lo logró López Obrador. La reconstrucción de nuestro país, no, hoy está peor nuestro país. Ahí están las masacres. Una persona que se tomó con muy poca seriedad la grave situación de México, negando los males en su gobierno. En México no hay masacres. En México no se persigue a nadie, no se reprime a nadie. El Estado ha dejado de ser el principal violador de los derechos humanos. Pregúntenle a todos los políticos que están siendo perseguidos por la UIF, a Carlos Loret de Mola, a los
periodistas, a los más de 200 periodistas que fueron despedidos de medios de comunicación con la llegada de López Obrador en 2018. A 7 años del 19S, la reconstrucción sigue inconclusa. El sismo del 19, el Programa Nacional de Reconstrucción, que fue implementado desde noviembre de 2017 a febrero de 2018, sigue sin presentar avances y tiene rezagos. ¿Sí? Acuérdense que ahí se hizo un fondo por los demás, convocando a donar el mismo López Obrador, y posteriormente se desapareció el dinero. Y dijo después que no, que él nunca, o sea que él sí pidió donar a ese fondo, pero que él no lo hizo y que no era de Morena tampoco. Entonces, pues muy mal también lo deja al presidente esto. Al infierno, yo a veces digo, nada más por eso me gustaría ir al infierno. Una cicatriz de 800 kilómetros en el corazón de Europa, dice esta nota de Kiev, Ucrania. Regreso a este país donde estuve muy al principio de la invasión rusa. 2 años y medio después, la capital sigue en pie. ¿Quién es quien comenta esto? Es Pascal Beltrán del Río, que viajó a recorrer los territorios de Ucrania y pues dice que encuentra que muchas cosas están igual, pese a los reportajes de la intensa actividad, de la intensa guerra o conflicto que tienen con Rusia, ¿no? La Jornada, el órgano de propaganda de López Obrador, dice: reforma al Poder Judicial pasa por la primera aduana en el Senado. Realmente eso no importa porque esa no es la aprobación. Esa comisión de puntos constitucionales lamentablemente está controlada por Morena. Marchan en contra de la iniciativa miles de trabajadores del sector judicial, incluidos magistrados y jueces, así como estudiantes y miembros de la Marea Rosa, se movilizaron sobre Paseo de la Reforma. Ahora sí, la jornada se vio obligada a reconocer la mega manifestación que se dio. Solicitan modificar la minuta que se discute, una propuesta alterna de Norma Lucía Piña, no destruir el Poder Judicial. Ganancias de la banca privada ascienden a más de 171,000 millones de pesos. ¿Qué ha hecho López Obrador para eliminarnos las comisiones? Por ejemplo, hay gente que está abusando y cobra comisiones en distintas tiendas por pagar con tarjeta. Eso no lo hacen los bancos, eso lo hacen particulares, que están dando un servicio, que están castigando a aquellos que utilizan una tarjeta simplemente por pagar con un medio electrónico. Se está viendo en muchas tiendas. Otra de las notas que aparece en el periódico La Jornada dice: en Ixcabal, Quintana Roo, de las últimas giras conjuntas, López Obrador y Claudia Sheinbaum emprenden una gira conjunta, una gira propagandística, para decir que pues ella es su sucesora, pero que él va a seguir gobernando a través de ella. Pues así la portada del periódico La Jornada, que ahora sí como que están reculando, ¿no? Están como dando marcha atrás a lo que habían dicho. Se están dando cuenta que no es tan fácil destruir una institución. Milenio. Piña pide no demoler el Poder Judicial. Eso es lo único que destaca. Sheinbaum destaca en Quintana Roo la hermandad instaurada por Morena y las Fuerzas Armadas. Que por cierto, ahora podríamos criticar fuertemente a Sheinbaum por qué no hay una mujer dirigiendo el ejército, por qué no hay una mujer dirigiendo la marina, por qué eligió a militares vinculados al sexenio de Felipe Calderón, porque están vinculados al sexenio de Felipe Calderón. No que era un gobierno que tenía en mucha perspectiva atender la paridad de género, pues no, ella ha elegido perfiles hasta un tanto represivos. Interesante, ¿no? Viniendo de Sheinbaum, que suponía que era una ultraprogresista. Ese reclamo se lo tendrá que hacer la ciudadanía. Enlistan 66 propuestas para mejorar la justicia. Esa es la propuesta de Norma Lucía Piña, 66. No las conozco todas, debo de decir con franqueza, pero hay una muy importante que dice que, por ejemplo, en México tenemos muy pocos jueces, entonces sería necesario que una auténtica reforma contemplara incrementar el número de tribunales
que tiene la ciudadanía a su disposición. Abren en Morena sucesión para alcalde e hijo de AMLO. Para Luisa María Alcalde se refiere. En 2 semanas se consumará la sucesión de la dirigencia nacional de Morena, y el dictador López Obrador quiere posicionar a su hijo como presidente del partido para no perder el control en dicho partido. Pausan 35,000 millones de dólares inversionistas de Estados Unidos. Esto le hace un daño terrible a México. Las empresas estadounidenses frenaron 35,000 millones de dólares por la incertidumbre de la antirreforma judicial. El diario The Wall Street Journal advirtió que los inversionistas están retrasando sus planes de inversión hasta conocer el resultado de esto. Representantes y asesores de compañías calculan que las firmas extranjeras están reteniendo unos 35,000 millones de dólares en inversiones únicamente por culpa del presidente López Obrador. Únicamente por su obsesión de tener el control del Poder Judicial. En la parte de abajo de su portada, Reforma tiene, están a un voto de cambiar el Poder Judicial, se cuchichean cosas. Ernestina Godoy con Adán Augusto López, Morena y aliados podrían aprobarlo, no se sabe. Ajena a la protesta que protagonizaban afuera estudiantes, trabajadores del Poder Judicial, la bancada de Morena aprobó la iniciativa en la Comisión de Puntos Constitucionales, 12 votos a favor contra 6 en contra. Ahí domina Morena. Sin embargo, esto no quiere decir que la reforma se haya aprobado. También tiene en su portada, llega Kamala Harris a debate con ventaja. Bueno, eso según las encuestadoras. Realmente no sabemos. Les voy a decir qué nombres son las encuestadoras. Son encuestadoras del cártel sionista, el Times y el Real Clear Politics, que siempre están a favor de los candidatos del complejo militar industrial del Partido Demócrata. Porque no le crean a Kamala Harris que ella es enemiga de las armas. Ella es una representante de los intereses de las empresas armamentísticas de Estados Unidos. Vamos con nuestra siguiente nota, es del periódico El Financiero, su portada. Avanza reforma judicial, bueno, no hay nada. Propone Banco Mundial fortalecer organismos de competencia en México y en América Latina. Eso quiere decir que el Banco Mundial, que López Obrador estaba considerando como muy su aliado, le dice que no, que los organismos autónomos deben de existir. Duro golpe para él. El periódico El Economista presenta minuta de reforma judicial avanza. Producción de autos se acelera en agosto, alcanzó un nuevo récord. Bueno, vamos con otra portada. El Economista tuvo una portada algo floja, pasaron muchísimas cosas el fin de semana como para no considerarlas. Diario de Yucatán dice reforma judicial, igual, lo mismo. Pues no, tampoco es una portada impresionante. El periódico El Sol de México dice avanza en comisiones y como titular principal capitalinos adeudan 136,646 créditos, Fondo para el Desarrollo Social de la Ciudad de México. Según el Fondeso, no se han liquidado o se encuentran en proceso de recuperación. Esto durante la crisis sanitaria de 2020, Guadalupe Martínez, maestra de teatro, fue una de las 152,000 personas que solicitaron un microcrédito al Fondo para el Desarrollo Social de la Ciudad de México, conocido como Fondeso, para cubrir sus gastos tras la transición a clases virtuales. Aunque le otorgaron un crédito de 100,000 pesos con un plazo de 2 años para pagarlo, no ha podido liquidarlo. Según Fondeso, solo 15,423 créditos han sido liquidados, mientras que 136,600 en promedio están en morosidad. Expulsan a alcaldesa por reunirse con narcotraficante. En Acapulco, la alcaldesa de Chilpancingo Guerrero, Norma Otilia Hernández, de Morena, fue expulsada de Morena por la Comisión de Honestidad y Justicia tras exhibirse un video en el que se reúne con el narcotraficante Celso Ortega, líder de los Ardillos, exmiembro del cártel Los Zetas, que acusó directamente a López Obrador de recibir 2 millones
de dólares del cártel Los Zetas, lo mismo que pues millones recibió del cártel de Sinaloa, prometiéndoles, dicen informantes de la DEA, entregarles el control de la Fiscalía General de la República, es decir, de todos los ministerios públicos. Una buena noticia, ¿no? Que la hayan expulsado, pero ojalá que no la vuelvan a reincorporar por una puerta trasera. La prensa, fuera abajo, pues dice que han cortado árboles. Esta no es, yo digo, la portada, esta fue la portada de ayer domingo del periódico La Prensa. Vamos a ver si la podemos conseguir. Periódico AM pide Norma Piña una reforma integral, ya habíamos dicho que de 66 puntos. Tiene buenas propuestas, ¿quién mejor que ellos que conocen el Poder Judicial, no? Diario El Informador propone corte otra forma de reforma. Ya no se está hablando de si la pueden congelar o si la van a analizar. Yo creo que sí, pero tiene primero que ser aprobada. Si fuera aprobada, la puede también desechar la Corte. El periódico Debate de Culiacán presenta: militares aseguran un monstruo blindado. Los federales ingresan a un predio que tenían bajo custodia Miguel de la colonia Miguel de la Madrid, y encuentran este vehículo artesanal con blindaje artesanal. Pues ahí hay otra nota importante. El semanario Z. Sicarios motorizados, es lo que tiene hoy. En Tijuana se registra en promedio 8 ataques al mes de asesinos con motocicleta o motosicarios. Zona Centro, Santa Fe, Mariano Matamoros, los principales escenarios de estos ataques. Solo un homicida motorizado ha sido procesado este año en Baja California. No hay restricciones ni controles para controlar estos vehículos. Sí, estamos viendo muy mal que haya tantos de estos vehículos que además también impiden que se pueda transitar adecuadamente por las calles tanta motocicleta. Desaseo de Morena en reforma judicial. Legisladores impugnarán la aprobación de la reforma al Poder Judicial dictaminada por la Cámara de Diputados. Legisladores hicieron caso omiso a la suspensión otorgada por jueces, lo cual es desacato judicial. Bien que nos lo recuerda. San Felipe, Partido Verde insiste en anular elección. La Sala de Guadalajara revivió las intenciones del Partido Verde para destronar a Morena del primer ayuntamiento de San Felipe. Fuerzas políticas antagónicas buscan hacerse con el poder. Pro Turismo en bancarrota. La documentación presentada por los anteriores directivos para solventar las irregularidades fue insuficiente para deslindar responsabilidades, no obstante sigue elaborando en el gobierno. El cártel Jalisco Nueva Generación ordena ejecución de subcomandante en Tecate. Sicarios cazaron y emboscaron al subcomandante de la policía de Tecate, Humberto Cota. Fue señalado en Narcomantas de proveer información a grupos criminales. Investigadores señalan al cártel como el responsable del homicidio. Pugna territorial de Tecate en traslado a Mexicali y San Luis Río Colorado. ¿Qué más tiene? Bueno, pues detectan una red criminal de policías en Valle de Guadalupe. Futuro de investigación está en riesgo por las acusaciones no bien argumentadas. Los agentes piden renuncia del director de la policía en Guadalupe. Pues son notas muy importantes las que tiene siempre el semanario Z. Cientos de afectados por derrumbes. En fraccionamiento privada Santa Fe 2 aparecen nuevas grietas pese a que la desarrolladora o la constructora reparó el hundimiento en los patios. Las viviendas que tenían menos de 2 años de ser construidas, pues también aquí nos muestra una casa que se está prácticamente hundiendo o cayendo. Y eso es también parte de los reportajes que ha hecho el semanario Z. Regresamos. El periódico Vía 57 tiene como portada: inicia semana D para saber si va Riquelme a votar caso reforma judicial, con un llamado de Rubén Moreira a no ser traidores a la patria. Este día se conoce si Riquelme Solís, senador plurinominal, acudirá a votar contra dicha reforma. Sí, pues el hecho es que está en la Ciudad de México. Lo que no sabemos es si se va a presentar adecuadamente. Pero también está el suplente, y creo que pues eso ya sería muy extraño, ¿no? Ya sería muy anormal que no se presentara a votar.
Y ya para finalizar les comento una nota importante y triste porque es una persona que ha cumplido o que había cumplido con su trabajo, con su deber, pues falleció en lo que se está denunciando como un accidente muy sospechoso. El jefe de la policía de El Salvador, un colaborador de Nayib Bukele, el funcionario occiso es Mauricio Arriaza Chicas. Dirigió las fuerzas policiales de El Salvador, que ha emprendido una lucha total contra el grupo criminal Mara Salvatrucha, contra las pandillas que se tatúan una lágrima por cada persona que asesinan y que estaban siendo muy defendidos por los grupos de derechos humanos indebidamente. El presidente Nayib Bukele expresó sus dudas acerca de si esto fue un accidente, un caso fortuito o algo ocasionado. El jefe de la Policía Nacional de El Salvador, quien se desempeñó en un papel clave para el combate contra las pandillas de los maras y que ha logrado tener excelentes resultados en hacer descender la violencia, pues iba en un helicóptero de la Fuerza Aérea Salvadoreña que transportaba al jefe de la policía Mauricio Arriaza Chicas. Se estrelló en una región oriental del país cerca de la frontera con Honduras. Honduras es un país socialista, tiene el gobierno de Xiomara Castro, que son los socialistas, los de el Foro de Sao Paulo a favor del narcotráfico. Según el ejército salvadoreño, todas las personas a bordo perdieron la vida. Entre los pasajeros del helicóptero se encontraba Manuel Coto, exdirector de una cooperativa de crédito. Coto había sido detenido en Honduras durante el fin de semana, acusado de lavado de dinero en El Salvador. Coto estaba siendo trasladado de regreso a El Salvador y el proceso que se le iba a seguir era importante. Arriaza Chicas fue jefe de la policía del presidente Nayib Bukele, líder popular que ganó fácilmente su reelección. Algo ha sido cuestionado en febrero gracias a una polémica campaña contra las pandillas, pero que ha dado resultado. Bukele dijo en redes sociales que el accidente del helicóptero no podía considerarse un mero accidente, aunque no aportó pruebas sobre que pudiera ser un atentado. El director Arriaza Chicas fue una pieza fundamental para traer paz y seguridad a nuestro pueblo, dijo Nayib Bukele. El Salvador era considerado un país pequeño pero extremadamente violento, y con las políticas de Nayib Bukele toda esa violencia se ha revertido. La campaña contra los maras fue criticada por organismos de supuestos derechos humanos. Pues ahí hay una polémica. A nosotros nos recuerda, por ejemplo, cuando se cayó el helicóptero del secretario de Gobernación de Felipe Calderón, Blake Mora, y luego cuando se cayó o se estrelló en la Ciudad de México el jet del segundo secretario de Gobernación, Juan Camilo Mourinho. Y hay cosas más extrañas, como recordar a una joven que un 3 de agosto de 2009, Gabriela Rico Jiménez, fue muy polémica en la televisión nacional porque afirmó que importantes empresarios y políticos de izquierda, así como intereses extranjeros, habían estado detrás de la muerte, de Juan Camilo Mourinho, entonces secretario de Gobernación de Felipe Calderón. Pasamos con otras cosas. Bueno, pues vamos a cerrar con la tradicional, ya nuestra acostumbrada oración, hoy que se necesita más que nunca, por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos. Líbranos, Señor, Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Santísima Virgen María, auxilio de los cristianos, ruega por nosotros. San José, terror de los demonios, ruega por nosotros. Cristo, vencedor de los demonios y la muerte, protégenos y cúbrenos con tu sagrada sangre. Santísima Trinidad, bendícenos y guárdanos en estos tiempos que nos ha tocado vivir. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino,
Hágase, Señor, tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. El pan supersubstancial de cada día, dánoslo hoy, y perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos dejes caer en la tentación, líbranos del maligno. Amén. Cristo está conmigo, Cristo está ante mí. Cristo a mi espalda, Cristo en mí. Cristo en mis pies, Cristo sobre mi cabeza. Cristo a mi derecha, Cristo a mi izquierda. Cristo cuando me acuesto, Cristo cuando me siento. Cristo cuando me levanto, Cristo en el corazón de todo hombre que piensa en mí, Cristo en la boca de todo hombre que habla de mí, Cristo en todo ojo que me ve, Cristo en todo oído que me escucha. Me levanto hoy por medio de poderosa fuerza, la invocación de la Santa Trinidad, por medio de creer en sus tres santas personas, por medio de confesar la unidad del Creador de la creación. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la lucha, sé nuestro amparo contra la perversidad y acechanzas del demonio, que Dios manifieste sobre él su poder es nuestra humilde súplica. Y tú, oh príncipe de la milicia celestial, San Miguel Arcángel, con el poder que Dios te ha conferido, arroja al infierno a Satanás y a los demás espíritus malignos que vagan por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Salmo número 34. Señor, pelea contra los que me atacan, combate a los que luchan contra mí. Sufran una derrota y queden avergonzados los que me persiguen a muerte. Vuelvan la espalda llenos de oprobio los que maquinan mi perdición. Sean como el polvo frente al viento cuando el ángel del Señor los desbarate. Sea su camino oscuro y resbaladizo cuando el ángel del Señor los persiga. Porque sin motivo me tendieron redes de muerte, sin razón me abrieron trampas mortales. Que les sorprenda un desastre imprevisto, que los enrede la red que para mí escondieron, que caigan en la misma trampa que me abrieron. Mi alma se alegrará con el Señor y gozará de su salvación. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gracias a ustedes, gracias a Dios, y vamos a continuar muy al pendiente de este proceso de reforma antijudicial, que ya tiene pues muchos elementos perjudiciales para México, en curso desde el 2 de junio de este año 2024, cuando empezó a afectarnos. Ahora que si se llevara a su ejecución, los resultados podrían ser peores. La nota importante es que se han suspendido $35,000 millones en inversiones por dicha antirreforma. Suscríbete a Héctor Rosales Oficial y recibe las últimas actualizaciones del canal. Descarga y comparte mis artículos sin censura desde Mediafire. Hasta la próxima.